A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos la bienvenida al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Mi nombre es Hugo Iván Sánchez Tun, y en esta ocasión hablaré sobre uno de los temas más importantes y entrañables en la historia de todo mexicano: la conquista, conmemorando 500 años de historia. Esta es la segunda y última parte de este fascinante tema. Luego de haber derrotado a los cholultecas, Hernán Cortés y su nutrido ejército cruzaron por los lagos de Chalco y Xochimilco, caminaron por la calzada que unía Tláhuac hacia tierra firme, y es así como llegaron a Iztapalapa. En ese punto, su visión debió ser impresionante, una joya de la arquitectura y de la ingeniería en medio del lago de Texcoco. Una grandiosa ciudad que hacía palidecer a las más bellas ciudades europeas del siglo XVI. Un sitio que en vez de calles tenía canales. Un mercado en el que habían productos provenientes de cada rincón de Mesoamérica. Un complejo de edificios impresionantes. En medio, el Templo Mayor. Es así como el 8 de noviembre de 1519, caminando en la calzada de Iztapalapa, al final de esta, Hernán Cortés se encontraría con el más poderoso de todos los indígenas de México, el gran Moctezuma Xocoyotzin. El encuentro transcurrió con mucha calma. A pesar de las dudas del gran rey mexica sobre la mortalidad o divinidad de los extranjeros, los recibió con gran magnificencia y los hospedó nada más y nada menos que en el templo de Axayácatl. Desafortunadamente, la calma no duraría mucho tiempo. Cortés dejó a algunos de sus hombres en Nautla, sitio que fue atacado por algunos de los mexicas. Algunos blancos murieron. Y Cortés se enteró rápidamente de lo que estaba pasando. Sabía que si alguno de los cuerpos de los suyos era presentado ante el gran Tlatoani Moctezuma, sus vidas correrían peligro. Por lo que decidió tomar una decisión muy osada: hacer rehén al más poderoso e importante de los mexicas. De esa manera transcurrieron los meses. La relación entre los dos líderes cada vez se hizo mucho más estrecha. Aunque no solamente la de Moctezuma con Cortés, también la del conquistador con Malintzin, quien pasó de ser la intérprete a consejera personal de aquel personaje. Sin embargo, poco antes de que estallara la lucha contra los mexicas, Cortés hizo enemistad con Diego Velázquez. Esto fue por hacerse cargo de la campaña de conquista y también por haber fundado el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, acciones para las cuales no tenía autoridad. Es por eso que tras el nombramiento de Diego Velázquez como adelantado por parte del rey de España, Carlos V, hizo nula toda acción realizada por Hernán Cortés hasta ese momento. Pero no sería todo. También mandó apresarlo y llevarlo a juicio ante él. Para ello, envió a sus hombres que estaban dirigidos por Pámpilo de Narváez. Hernán Cortés se enteró rápidamente de esta maniobra y se encontraba entre la espada y la pared: dejar la gran ciudad de Tenochtitlan o acudir al enfrentamiento contra Narváez. Decidió hacer lo segundo, dejando a cargo de la ciudad a Pedro de Alvarado. Hernán Cortés acudió con sus fieles aliados indígenas tlaxcaltecas a su enfrentamiento contra sus propios compatriotas. Una lucha encarnizada se dio en Zempoala el 27 de mayo de 1520. Este ataque sorpresivo no lo esperaba para nada Pámpilo de Narváez. Hernán Cortés tenía una gran ventaja: la ayuda de aliados indígenas. Muchos de estos aliados que jugarían un papel importante. Al final, la victoria fue para Hernán Cortés y sus aliados zempoaltecas y tlaxcaltecas. Pero no todo era un júbilo, ya que en la ciudad de Tenochtitlan algo terrible había ocurrido el 23 de mayo de aquel mismo año.
Los sacerdotes mexicas le habían solicitado permiso a Pedro de Alvarado de realizar una serie de fiestas en honor a algunos de sus dioses más importantes, nada más y nada menos que en el Templo Mayor. Y entre las deidades principales estaba Huitzilopochtli. Así Pedro de Alvarado concedió el permiso. Y justo el 23 de aquel mes de mayo, los nobles mexicas estaban emprendiendo una serie de celebraciones completamente desarmados, listos para algo que habían hecho desde siglos atrás. Sin embargo, y temiendo un alzamiento, los españoles liderados por Pedro de Alvarado decidieron atacar de una manera totalmente inaudita y reprobable a aquellos nobles mexicas que se encontraban en un júbilo por sus deidades. Desarmados, no esperaban ese ataque. Parece nada, pero podemos observar parte de lo brutal que fue en las láminas del Códice Durán. Esto sería la gota que derramaría el vaso de paciencia de los mexicas para con esos extranjeros. Hernán Cortés regresó a la ciudad el 24 de junio y la encontró desolada. Un clima de tensa calma prevalecía en la gran Tenochtitlan. Pero lo peor era que Moctezuma, aquel rey que podía salvarles la vida, había muerto. De acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, durante uno de los levantamientos mexicas por las atrocidades cometidas, los españoles hicieron que Moctezuma saliera por una azotea a tratar de aplacar a su gente, pero estos ya le habían pedido todo el respeto, un respeto que Moctezuma llegó a tener y que de la nada desapareció en cuestión de meses. Sus lacayos lo veían como un sirviente de los extranjeros, así que le arrojaron piedras y una de estas le dio en la cabeza, ocasionando su muerte. Esto de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, aunque también hay una versión indígena, la cual dice que fueron los mismos españoles que mataron a Moctezuma, ya que para aquel momento, 1520, mediados de aquel año, él no era el líder de los mexicas, sino su hermano Cuitláhuac, así que ya no era útil, por lo tanto, ¿para qué mantenerlo vivo? Ya no servía, lo asesinaron. Sea como sea, o sea la versión, verdad o falsa, quedará como una incógnita en la historia. Al final, Moctezuma había perdido la vida y ya nada podía proteger a los españoles, razón por la cual la noche del 30 de junio los españoles decidieron escapar. Hernán Cortés y su gente, aliados tanto blancos como indígenas, decidieron huir por la calzada de Tacuba. Y dice la historia que una mujer mexica salió a buscar agua en la noche, los pudo observar yéndose. Ella comenzó a gritar y de la nada toda la fuerza del ejército mexica atacó a los españoles y a sus aliados indígenas. Cientos de españoles y miles de tlaxcaltecas perdieron la vida en esa huida. Algo irónico es que las lluvias de flechas, lanzas y piedras caían desde la calzada, desde el agua, las azoteas. Muchos de los españoles tenían bajo su ropa y armaduras lingotes de oro, de piezas que se habían encargado de fundir desde su estadía en la ciudad. Estas mismas piezas, cuando cayeron al agua, los hundieron a lo más profundo del lago de Texcoco. Los sobrevivientes llegaron a Tlaxcala. Entre ellos se encontraba Hernán Cortés. Como estratega, se dio cuenta de que la ciudad era una isla, así que decidió asediarla. Para ello, mandó construir 13 bergantines, unas naves mucho más compactas que un barco. Inclusive las podía armar a las orillas del lago de Texcoco. De esa manera decidió atacar la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, a finales de mayo de 1521, algo mucho peor estaba azotando a la población. Un mal que podemos comprender tal vez en este momento mucho mejor que nunca. Una epidemia de viruela estaba azotando Tenochtitlan. Miles de personas habían muerto y esta se dio después de la noche triste, aquel 30 de junio. Entre las pérdidas estaba el líder de los mexicas, Cuitláhuac. Así que la ciudad ya estaba mermada mucho antes del asedio por parte de los españoles. Cada vez que
que transcurría un día tras los finales de mayo de 1521, los mexicas iban retrocediendo. Las fuerzas españolas con los bergantines, la estrategia de asediar la ciudad, cortando el suministro de agua, bloqueando las entradas y las salidas. No podía entrar ni salir absolutamente nadie. Había hambruna, sed, los canales estaban bloqueados. Tratemos de imaginar la desesperación de una población entera, cientos de miles de personas que no tenían nada que comer, que no podían ir absolutamente a ningún lado, se encontraban asediados. Una desesperación que nosotros no podemos imaginar, porque desafortunadamente para poder hacerlo hay que vivir algo así. Sin embargo, así es como ocurrió. Los pocos recursos y provisiones tenían que repartirse entre la población y un ejército que defendía la ciudad como podía. El liderazgo estaba a cargo de Cuauhtémoc, el último de los grandes reyes mexicas. Sin embargo, cada vez que pasaban las semanas, el territorio mexica se iba cubriendo por los blancos, aliados tlaxcaltecas, zempoaltecas y otros grupos que estaban enemistados con los mexicas. Un ejército que se menciona entre 70,000, 80,000 y más de 100,000 aliados indígenas. Tratemos de imaginar cómo fue ese nivel de asedio. Al final, el último reducto de aquellos valerosos indígenas lo dio todo en Tlatelolco el 13 de agosto de 1521. Sin embargo, no fue suficiente, porque al final fueron derrotados por los españoles, aunque más que por los españoles, fueron derrotados por la hambruna, fueron derrotados por la sed, por la epidemia y sobre todo por tantos aliados indígenas a los cuales se les debe realmente el triunfo en esta batalla. Al final, Cuauhtémoc fue derrotado, pero lucharon, lo dieron todo y no se rindieron, tal y como era la gran disciplina militar de los mexicas. Esa es la historia de México. El 13 de agosto terminó una gran etapa en la historia de nuestro país, pero inició otra, la consumación, la formación del México y la nación que tenemos. Es una historia que duele, es una historia que da coraje, da tristeza e impotencia, a pesar de que han pasado justamente este año 500 años de historia de aquel suceso. Es algo que sigue causando fervor en los mexicanos. Pero no hay que juzgar la historia y los personajes que estuvieron ahí. Hernán Cortés, Moctezuma, Malintzin. Estos personajes desempeñaron un papel en el periodo y en el contexto en el que les tocó vivir, tal y como nosotros lo hacemos día a día. Y más que juzgarlos, hay que comprenderlos. Y a pesar de lo difícil y duro que fue esa parte de la historia y muchas otras, así se consumó la identidad del mexicano. Y hay que decirlo con orgullo, esa es nuestra historia y así se formó México. 500 años de la conquista y la formación de nuestra nación. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente cápsula de Cultura en Línea. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.